Mientras millones de personas en Estados Unidos sufren la pérdida de sus trabajos, un gran número de ellos también se ven obligados a entregar sus hogares, ya que no pueden cumplir con los pagos hipotecarios. La inflación se ha disparado a tal punto que numerosas familias luchan para poder comprar alimentos básicos. Donald Trump, en medio de esta crisis, está usando la Casa Blanca, de forma literal, como su propia fuente de ingresos. Imaginen, amigos, la profunda indignación que esto genera, un verdadero y doloroso desprecio para los ciudadanos estadounidenses al enterarse de noticias como esta, ¿verdad? Es algo que, sin duda, duele, porque muchos de los que ven esto se quedaron sin empleo. Por ejemplo, muchos no tienen idea de cómo llegarán a fin de mes, ni de cómo cubrirán sus deudas. Y al mismo tiempo que esto sucede, ahora nos enteramos de que Trump se ha enriquecido como nunca, justamente durante su tiempo como presidente. Y no es solo un rumor. Amigos, esta es una verdad confirmada, una descarada manifestación de corrupción. De manera evidente, Donald Trump es el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos e incluso, probablemente, del planeta, superando incluso a los líderes de los países más corruptos donde la corrupción es un problema generalizado. Sinceramente, no sé si algún presidente en el mundo ha logrado amasar una fortuna de 3.400 millones de dólares en apenas 6 meses. No lo creo. Pocos países ofrecen la oportunidad que tiene Estados Unidos para llevar a cabo este tipo de negocios, para llegar a estos niveles de robo y corrupción. Porque sí, esto es corrupción. Y también hay que decirlo, es un robo, porque sus criptoactivos son estafas, son un fraude. Miren la información que les voy a mostrar aquí para que lo confirmen. Donald Trump ha ganado al menos 3.400 millones de dólares en ganancias personales, amigos, durante su mandato. Y esto no es mi opinión. Es un dato publicado por medios como The New Yorker. También lo reportó hace unas horas la cadena MSNBC en Estados Unidos. Organizaciones como CRU también están documentando que Trump está abusando de su poder. Estamos hablando de ingresos que ha recibido de forma indirecta a través de propiedades, marcas, inversiones y acuerdos comerciales, aprovechando la presidencia de Estados Unidos para amasar una fortuna superior a la que tuvo en toda su vida. Jamás en su vida, Donald Trump había ganado una cantidad tan grande de dinero en tan poco tiempo. De hecho, logró duplicar su fortuna personal. Pese a una vida entera de esfuerzos, y mucho de ese dinero fue heredado, ¿verdad? Y también ha quebrado muchos negocios, ni toda la fortuna que había tenido Trump en toda su vida se duplicó en 6 meses. Imaginen eso. Y curiosamente, mientras tomaba decisiones sobre la economía de Estados Unidos, mientras firmaba acuerdos internacionales, mientras decía que ponía a América primero, todo eso lo hacía mientras llenaba sus propios bolsillos. Y miren, el problema no es que Donald Trump sea millonario. Ese no es el problema en sí. El problema real es que se volvió más millonario gracias al puesto de presidente de los Estados Unidos, gracias a las decisiones que él mismo tomaba desde ese cargo, porque Trump nunca se separó de su imperio de negocios. Ese es el problema. Trump jamás puso sus activos en un fideicomiso ciego, como exige la ética pública más elemental. ¿Saben a quién le confió ese supuesto fideicomiso ciego? A sus hijos. Y una gran parte de su fortuna sigue siendo de él. Lo que hizo fue una maniobra muy simple, dejar a sus hijos al frente de sus bienes, pero él es quien sigue recibiendo los beneficios de cada contrato, cada licencia, cada inversión. Y eso, en cualquier nación desarrollada, se le llamaría corrupción y un claro conflicto de intereses. Ni siquiera en los países del tercer mundo un presidente ha logrado enriquecerse con 3.400 millones de dólares en tan poco tiempo. Ni siquiera el expresidente de México, Peña Nieto. Y ahora, para Trump, esto es un mérito, ¿eh? ¿Por qué es tan cínico? No estamos hablando de que se lo ganó vendiendo camisetas o tazas. Estamos hablando de inversiones multimillonarias de fuentes extranjeras. Por cierto, una de las más escandalosas, amigos, es la de los Emiratos Árabes Unidos, quienes depositaron 2.000 millones de dólares a un proyecto ligado a Donald Trump. Ahí está la prueba del depósito. Y esto fue mientras Trump era presidente. Mientras Trump negociaba con los Emiratos Árabes Unidos, ellos le depositaban 2.000 millones de dólares a los negocios de Donald Trump. Si eso no es corrupción, yo no sé qué lo es. ¿Qué tipo de confianza, amigos, puede haber en una decisión presidencial cuando sus hijos reciben esa enorme cantidad de dinero? ¿Se tomará la decisión a favor de Estados Unidos o a favor del cliente que depositó 2.000 millones de dólares en las cuentas de sus hijos? Y no es solo el tema de los Emiratos Árabes Unidos. Ya se está hablando, según estimaciones oficiales, de que al menos 150 eventos del gobierno de Trump se llevaron a cabo en las propiedades que le pertenecen a Donald Trump o que están bajo el control de sus hijos. Es decir, si se necesitaba un hotel,
se usaba el hotel de Trump. Si se necesitaba un salón en la Torre Trump, pues no hay problema, el presidente tiene un fideicomiso ciego. Y ahora él ya no se enriquece, ahora se enriquecen sus hijos. Qué alivio saber eso, ¿verdad? Imaginen que en México no se permite. Por supuesto que causa una gran impresión y todo el mundo habla del tema del hijo de López Obrador porque viajó a China. Entonces, indigna mucho que el hijo de un presidente viaje a China. Por cierto, amigos, a ver, no voy a defender al hijo de López Obrador, mejor me guardo ese comentario, ¿no? No viene al caso. Lo que sí les quiero decir es que en México hay una gran indignación. En México, que según Estados Unidos es uno de los países más corruptos del mundo, y dicen que México está así porque la corrupción que tienen es un problema terrible. Miren, el hijo de López Obrador hasta en Japón estuvo. Que no digan tonterías. A los hijos de Donald Trump les acaban de depositar casi $2.000 millones los Emiratos Árabes Unidos, mientras su padre estaba en los Emiratos Árabes Unidos, prácticamente. Y nadie se escandaliza por eso. No, es que el viaje a Japón es corrupción, y esto es un fideicomiso ciego. Les digo, es como cuando el señor de 65 años sin dinero le coquetea a una jovencita, viejo, cochino y sucio. Pero cuando el señor de 65 años tiene dinero, ¡ay!, es bien galán el señor, ¿verdad? Hay niveles. Esto, amigos, de verdad es una ofensa para los estadounidenses. Es un robo. Es un asalto. Pienso que es una de las acciones más vergonzosas que ha visto Estados Unidos. Ahora, amigos, 150 eventos que el gobierno de Estados Unidos ha realizado en propiedades de Donald Trump, hoteles, salones, comidas, hospedajes. Todo eso está subvencionando las empresas de Trump, sus hoteles, sus resorts, sus clubes privados. Cada vez que eso sucedía, Trump obtenía un pago. Y eso sin contar todas las delegaciones extranjeras que, queriendo ganarse su favor, gastaban en sus empresas. Oye, qué bien, el presidente de, ¿qué les gusta? Francia, hay que hospedarlo en un lugar. Hombre, en el hotel de Trump. Es que va a tener unas reuniones. Hombre, en la Torre Trump. Y el gobierno de Estados Unidos paga por eso 150 veces en menos de un año. Y mientras todo esto pasaba, el Congreso permaneció inactivo. ¿Por qué? Pues porque muchos de los que deberían detener este tipo de corrupción y abusos, se encuentran involucrados en lo mismo y simplemente ignoran la situación. Se han propuesto muchísimas leyes, amigos, para impedir precisamente que un presidente en Estados Unidos mantenga negocios activos mientras está en el cargo, porque eso es un conflicto de intereses. Ninguna ha sido aprobada. ¿Por qué? Pues porque cerrar esa puerta significa acabar con el modelo de corrupción institucionalizada que, bueno, ahí tienen a Donald Trump como ejemplo. Y lo más cínico es que Trump se presenta a sí mismo como el defensor de la gente, de la clase media, y como alguien que no recibe un salario. No, pues como decían los viejos políticos, a mí no me des, ponme donde hay. Por eso Trump dice que no cobra. Pues, ¿para qué querría cobrar? Dice que no cobra porque es muy rico y no necesita el dinero del Estado. No, no cobra porque se está sirviendo con la cuchara más grande. 3.400 millones de dólares en ganancias en 6 meses. Mientras deja de cobrar un salario que, comparado con eso, es simbólico si lo comparas con los miles de millones de dólares que está amasando utilizando cada rincón de la presidencia de los Estados Unidos para venderse mejor, para impulsar su marca y para recibir favores, sin mencionar la falta de transparencia.